Hace mucho tiempo que estamos conectando a América Latina de la mejor forma. Y ahora no es diferente. Pavco está conectándose con la marca líder en soluciones para la construcción de Europa, Guavin, para conectar los mayores edificios del mundo con los grandes centros urbanos de América Latina, para conectar los mayores estadios del mundo con las canchas de los que juegan mejor al fútbol. La inteligencia artificial de los edificios más tecnológicos con nuestra pasión por crear y mucho más. Ya te conectamos con marcas en las que puedes confiar. Ahora estamos conectando lo mejor del mundo con tu casa, tu proyecto, tu obra, el futuro. Ahora Pavco es Pavco Guavin. ¡Pavco Guavin! Buen día. Mi nombre es Ernesto Ramírez. Soy asesor técnico en Pavco Guavin desde hace ya 28 años. Muchas gracias por participar en la Feria de Sodirmat a todos. Vamos a empezar con una capacitación que le pusimos como título Mitos y Verdades. En realidad en la plomería existen muchos mitos, así como en la vida, ¿no? Es una historia imaginaria que altera las cualidades de una persona o de una cosa. Por eso básicamente le llamamos mito. La idea hoy básicamente es tratar de resolver algunas de esas inquietudes, de esos mitos que tienen los plomeros en las obras. En las obras se utiliza mucho ese término, ¿por qué utilizar tubería pesada? Normalmente el plomero quiere utilizar tubería pesada, pero muchas veces no tiene claro por qué motivo piensa utilizar esa tubería pesada. Esa tubería pesada es como el nombre que se utiliza bastante, el término que se usa bastante en la obra por algunos plomeros, pero en realidad las tuberías se clasifican por el RDE. El RDE en las tuberías me dice qué presión resiste el tubo y por ende se sabe qué presión resiste la tubería. El instalador normalmente sabe qué presión hay en la obra, pues asimismo va a definir qué tipo de tubería va a instalar. Pero para ponerles un ejemplo muy pequeño, es, si ustedes pueden ver este cuadro, dice que las tuberías vienen en RDE 9, RDE 11, RDE 13.5, RDE 21. Y aquí vemos en este otro cuadro los diámetros de esas tuberías que existen. Voy a coger por ahora solamente dos diámetros, donde dice que una tubería RDE 9 de media pulgada está hecha para 500 PSI. Y por aquí buscamos de nuevo el tubo de media pulgada, donde dice que RDE 13.5 es para 315 libras de presión. En la obra, en realidad, en cualquier obra, vamos a encontrar unas presiones que seguramente no superan ni siquiera las 80 libras. Eso quiere decir que cualquiera de esas tuberías, el RD9 o el 13.5, nos podrían funcionar perfectamente. Sin embargo, el plomero tiene como mito que la única que le funciona es la pesada, o sea, la que para nosotros es tubería RDE9. Pero en realidad podría utilizar cualquiera de las dos tuberías. ¿De dónde sale este RDE9? Ese RDE9 significa relación diámetro-espesor. Como lo pueden ver en este cuadro que tengo aquí a la izquierda, me está mostrando que yo cojo el diámetro del tubo, lo divido sobre el espesor de la pared de él, y esos datos, ¿dónde los consigo? Los consigo aquí en esta parte. Aquí dice que el diámetro del tubo de media es de 21.34. Ese es el diámetro del tubo, 21 milímetros, .34, y el espesor de pared es 2.37. Si yo cojo con una calculadora y divido ese 21.34 en 2.37, me da este número. Entonces, como para tener una idea de dónde sale el RDE, y para
que el plomero esté completamente seguro que podría utilizar tubería a la que algunos plomeros le llaman pesada o liviana. Están hechas para resistir presiones hasta de 200 psi, como pueden ver aquí en este donde dice RD21. Las características que tiene la tubería habla de la resistencia a la corrosión. Recuerda que hace muchos años se instalaban tuberías metálicas y esas con algunos años ya de uso, pues las tuberías se oxidaban y empezaban a taparse, por ende a perder presión. Son muy livianas, tienen una facilidad de instalación, pues su sistema de unión soldada lo hace así. La vida útil de los tubos es de mínimo 50 años, lo que quiere decir con eso que podríamos, una tubería muy bien instalada, podemos instalarla, irnos tranquilos, que nada le va a pasar a ella, la vida útil de ella es mínimo 50 años. Menores pérdidas de presión. Estas menores pérdidas de presión, ¿por qué no las da la tubería de PVC? Básicamente porque las paredes internas son bastante lisas. La resistencia a la presión, la resistencia a la presión que nosotros tenemos en tuberías es desde 200 PSI hasta 500 PSI. Y como les decía anteriormente, las construcciones normalmente, sus equipos de bombeo normalmente no llegan a más de 80. Pues no es que no lleguen hasta allá, sino que no se calibran a más de 80 PSI. Lo que quiere decir eso, que las tuberías están hechas para resistir la presión a la que las queramos poner. La clasificación, como le decía, en algunas partes le decimos tubería pesada y liviana, pero la clasificación, el nombre técnico como las clasificamos, es por RDE. Y la norma de fabricación es la norma 382. Otro de los mitos que tenemos es cuándo debo utilizar soldadura CPVC. Esta soldadura CPVC se debe utilizar siempre que estemos utilizando tubería CPVC o tubería para agua caliente. Y como ustedes ven aquí en este aviso, para nosotros ahora la tubería no se llama CPVC, sino la tubería se llama Hot Pro. ¿A qué se debe ese cambio de nombre? Básicamente a que se hizo una mejora en la materia prima para la fabricación de esos tubos y eso de alguna forma nos da mayor garantía a la hora de instalar estos tubos. Esta tubería, como la de PVC, también tiene una facilidad de instalación, una máxima seguridad de alto rendimiento. Es fabricada bajo la norma 1062 y toda esta tubería es fabricada, lo que es tuberías y accesorios, es fabricado en la planta de Patco Guavin aquí en Bogotá. La tubería es tamaño cobre, esos diámetros no son compatibles con las tuberías y accesorios de PVC, por lo que nos ayudan a no equivocarnos a la hora de hacer una instalación y que llegáramos a combinar tuberías y accesorios de PVC con los de CPVC. Entonces, el hecho de que tenga un diámetro distinto nos ayuda a que no nos vayamos a equivocar. Una de las mejoras que tuvo esta tubería es que la tubería está hecha ahora para resistir 125 PSI, 125 libras por pulgada cuadrada, a una temperatura de 82 grados. Seguramente algunos de ustedes recuerdan, anteriormente la tubería resistía 100 PSI. Entonces, una de las mejoras es esa básicamente. Tenemos una renovación del portafolio. Cuando hablamos de renovación del portafolio es que adicional a los diámetros que siempre hemos tenido, que es tuberías desde media hasta 2 pulgadas, ahora tenemos válvulas de alivio, que son las que se instalan en los calentadores, abrazaderas para fijar las tuberías a las paredes o al techo. También tenemos biseladores y cortadores de tubería desde media, 3/4 y 1 pulgada. Las soldaduras líquidas que tenemos en Patco son 3. Soldadura Hot Pro, como la pueden ver aquí, la soldadura Hot Pro,
seguramente para ustedes puede que se siga llamando tubería CPVC. Para nosotros el nombre es tubería, soldadura y tuberías también Hot Pro. ¿Qué hay de importante con esta soldadura? Que es exclusiva para soldar los tubos para agua caliente. Lo que más recomendamos nosotros es en ningún momento combinarlas, como poder coger esta soldadura y utilizarla en los tubos PVC para agua fría. Entonces, una de las recomendaciones del fabricante es no combinar estas tuberías. Es exclusiva para la tubería Hot Pro, tubería para agua caliente. Como pueden ver, las presentaciones viene en frascos de un 128, de un 64, de un 32, de un octavo, de un cuarto también tenemos soldadura. Y ustedes ven otra soldadura aquí de color verde y el tarro es azul, pero la soldadura es incolora. Estas dos soldaduras, cualquiera de estas dos, es para únicamente los tubos de PVC presión o para la tubería sanitaria o también para la tubería de ventilación. Y el limpiador es para limpiar todo tipo de tubería y utilizarla en combinación con estas otras tres soldaduras. Aquí es bien importante, les recordaba de nuevo, no combinar esa soldadura PVC. Es única y exclusivamente para tubos de PVC y la soldadura Hot Pro únicamente para tuberías de agua caliente. Las soldaduras hoy en día tienen un compuesto orgánico volátil que se llama LOG-VOC precisamente. Es una sustancia que se eleva al aire durante su exposición a la atmósfera. Las soldaduras en este momento son de muy bajo olor, lo que en algunas ocasiones nos generaba en los trabajos de plomería, nos generaba pues un poco de incomodidad por los altos olores. Hoy en día el olor es mínimo con este tipo de soldaduras. Básicamente eso es lo que quiere decir aquí cuando dice que nuestras soldaduras LOG-VOC es básicamente que es baja en compuestos de esos orgánicos y volátiles que eran los que nos afectaban tanto y nos incomodaban por su olor. Yendo con el tema de la soldadura, también en el manual técnico que se encuentra en la página Patco Wavin, encontrará esta tabla que puede servir como guía para saber cuánta soldadura debo comprar. Entonces, si voy a poner el ejemplo solamente de una tubería de una soldadura de una soldadura que la voy a utilizar en accesorios y tuberías de 1 pulgada. Me dice que para tuberías y accesorios de 1 pulgada puedo hacer 320 soldaduras con 1/4 de soldadura. Soldaduras simples, ¿a qué les llamamos soldaduras simples? Aquí yo cogí un tubo y lo soldé una campana. O aquí como aparece con accesorios como los codos que tienen 2 campanas, entonces el rendimiento en este caso sería para 160 soldaduras. O si lo que voy a soldar son Ts, me alcanzaría para 106 Ts. Es como porque tenga una idea de cómo debo contar las soldaduras, ya hago una cuenta en la obra cuántos accesorios tengo, asimismo sé cuántas soldaduras voy a utilizar y de eso depende la cantidad de soldadura que necesito para esa obra. Es simplemente como una guía para los maestros cuando están cotizando cuánto les puede valer toda la materia prima que necesitan para hacer la obra. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de aplicar la soldadura? La forma más correcta para aplicar una soldadura es primero pensar en que el corte debe estar hecho a escuadra, sea tubería PVC, CPVC, sanitaria o de ventilación. Entonces, para algunas personas que todavía no tienen la suficiente práctica, la recomendación es poner un anillo, hacer un trazado y sobre él cortar. Después, quitar las rebabas que quedan después de ese corte. No olvidar nunca, siempre se debe utilizar el limpiador, tanto en el espigo del tubo
como en la campana de los accesorios. Debe aplicarle muy buena soldadura al espigo y un poco menos a la campana. Cuando ya ensamble el accesorio en el espigo, siempre se debe realizar como un cuarto de giro mientras que el tubo está ingresando entre la campana, hacer un cuarto de giro para que la soldadura nos quede muy bien hecha. Cuando tenemos excesos de soldadura, que aplicamos demasiada soldadura en el espigo y en la campana, en especial en la campana, dejamos un riesgo de una soldadura por dentro del tubo, que si ya lo denominamos así como chorrión. Es una soldadura que queda activa dentro de ese tubo porque como no entra muy buena ventilación, pues no se seca, queda activa. Y pues esa soldadura en algún momento puede ablandar el tubo, como se ve aquí en esta parte, que está en la parte baja de ese tubo. Y ese ablandamiento, cuando venga la prueba de presión, por ahí se puede estallar el tubo. Entonces, en la mayoría de casos, cuando se está haciendo las pruebas de presión y falla un tubo, normalmente lo que hemos descubierto es que preciso donde falló había un exceso de soldadura. Como yo siempre que haga una instalación, lo que me garantiza que mi instalación quedó muy bien hecha, entonces debo hacer unas pruebas. Por eso dice aquí cuándo debo realizar las pruebas de presión y de estanquedad. Las pruebas de estanquedad son para la tubería sanitaria. Esas pruebas se deben hacer como está en este gráfico, donde vemos un bajante con sus respectivas derivaciones hacia cada uno de los aparatos, lavamanos, sanitarios, sifones de la ducha. Vemos que todos los puntos deben estar taponados, menos el de la bajante, y por ahí se debe llenar el sistema de agua. Por ahí se debe llenar el sistema de agua y este nivel de agua que queda aquí en la bajante debería durarnos por lo menos 15 minutos en el sistema. Si por algún motivo a los 15 minutos revisé y el nivel del agua está muy abajo, lo que debo hacer es de nuevo llenar este tubo y si vemos que volvió a bajar, pues lo que debo empezar es a revisar en cuál de los accesorios hay alguna fuga. Y pues lógicamente hay que hacer la reparación porque el sistema debe ser completamente hermético. Y otra prueba que se debe hacer es la prueba de presión. Lógicamente esta es para los tubos de PVC presión y los tubos para Hot Pro para agua caliente. Entonces, para poder garantizar un óptimo comportamiento de dichas instalaciones, es necesario realizar pruebas de presión y detectar posibles fallas en la instalación o en la manipulación de las tuberías. Es posible que un tubo llegue ya golpeado, fracturado, y eso no lo detecta la persona, pero sí lo detecta una prueba de presión como las que se recomiendan hacer aquí. Entonces, aquí estamos mostrando la herramienta que debería tener el todo plomero para poder hacer esas pruebas y asimismo garantizar que la instalación le quedó muy bien hecha. Es una herramienta indispensable que debería tener todo plomero. Esta prueba de presión en realidad deja muy tranquilo al plomero porque ya sabe que sometió esa tubería a 150 libras de presión durante 2 horas. Pues cuando le hace esa prueba queda muy tranquilo de su trabajo, de lo que hizo, pero también queda muy tranquilo el cliente, que es el que nos interesa principalmente, que quede muy satisfecho. Entonces, las pruebas de presión es algo que no deberíamos obviar en cada una de las instalaciones que estemos haciendo. En algunas ocasiones se hace una reforma en un apartamento, entonces por ese motivo no se prueba. Casi siempre los que hacen esas pruebas son los que están haciendo construcciones nuevas, pero en realidad esas pruebas deberían hacerse en todo tipo de obra. Hay otra de las cosas que se ve muchísimo en las instalaciones, es que la mayoría, bueno, no digamos que la mayoría, pero sí muchos plomeros, en lugar de utilizar yes
que son accesorios que están hechos a 45 grados, utilizan mucho las TEs porque le parece más fácil la instalación. Si ustedes ven aquí, es una foto de una gran obra donde todas las instalaciones salen, todo lo que sea derivaciones salen con, con Ys, que son ángulos a 45 grados, o aquí lo podemos ver un poco más cerca, es una batería de baños, una batería de sanitarios, donde vemos primero que los tubos son de 4 pulgadas, pero que este codo empata con una Y, nunca con una T, que esas son de las, digamos, por así decirlo, de los errores que se cometen en la construcción y que eso ayuda a que el desplazamiento de estas aguas no sea tan efectivo. Recuerde que el desplazamiento de esta agua que yo descargo de un sanitario, de un lavamanos, de una ducha, se mueve por la fuerza de la gravedad. Entonces se deben instalar Ys, que ellas tienen un ángulo a 45 grados, y eso hace que el agua se desplace muy fácil. En cambio, una T tiene el ángulo, tiene un ángulo de 90 grados, eso hace que el flujo, que es agua que está transportándose por entre ella, sea mucho más lento. Entonces, recomendación del técnico, técnica y recomendación del fabricante, y en especial de todos los ingenieros hidráulicos y sanitarios, es que siempre se instalen en planta, YES y no TES, básicamente por la función que les decía, la velocidad que debe tener el flujo que pasa por entre ellas. Hay otro accesorio que se llama junta de expansión, que muchas personas lo utilizan para reparar una bajante que por algún motivo se dañó o tocó cortarla para hacer una reparación o para poner un accesorio que me hizo falta para sacar una derivación, pero en realidad la junta de expansión siempre debería utilizarse en una construcción que estemos haciendo. Aquí vemos nosotros un tubo, un bajante, que ese bajante puede ser de 3, de 4, de 6 pulgadas, de cualquier diámetro, y vemos que ese tubo está entre un ducto, o sea que está libre, pero ese mismo tubo en placa está embebido entre concreto. Eso hace que esta zona se vuelva muy rígida, y si este tubo por algún motivo se quiere mover por cambios de temperatura, por algunos movimientos de pronto en un edificio, si él se quisiera mover para algún lado, no tiene para dónde, entonces lo que hace es romper esta T, o se rompe esta T por aquí, o se rompe la del otro extremo en esta parte. Entonces lo más aconsejable es que entre piso y piso, o entre punto fijo y punto fijo más bien, debería haber aquí más o menos en la mitad una junta de expansión, como lo podemos ver en esta parte. Entonces, entre placa y placa, debería haber una junta de expansión. Esas juntas de expansión, ya le digo, muchas personas no las utilizan pensando seguramente en los costos, otras personas de pronto están pensando en que eso no es necesario, pero en realidad es una recomendación para que la instalación a largo plazo no vaya a fallar en ninguno de sus accesorios. Normalmente la junta de expansión que se utiliza, que la utilizan como reparación, voy a mostrar aquí un video de cómo es la forma correcta de utilizar esta junta de expansión. Aquí vemos que la junta entró perfecto entre el tubo de 3 pulgadas y la sacara hasta abajo se me desempata. Entonces lo que debo es, esa longitud que me está haciendo falta ahí, debo reemplazarla por un tramo de tubería, pongo una unión de 3 pulgadas soldada, tomo la medida que hay de punta de junta a la punta de la unión, corto ese nifle, lo ensamblo soldado ahí, ya soldar, después bajo la junta de expansión. Otro detalle bien interesante a la hora de hacer una instalación sanitaria es, yo debo conocer las medidas de los puntos sanitarios. Claro que debo conocer muy bien las distancias
a la que va un tubo distante de la pared. Por ejemplo, aquí estoy viendo una pared y de esa pared al centro de este tubo que voy a instalar un sanitario, debo tener 30.5 centímetros. Aquí tengo un desagüe para lavamanos, entonces me está mostrando que del piso al centro de ese desagüe debo tener 50 centímetros o debo seguir las instrucciones que vienen en el aparato que ya compré. Puede que compre un lavamanos con unas medidas distintas. Entonces, si es un lavamanos convencional, se debe dejar este desagüe a 50 centímetros, pero si es un lavamanos de unas instalaciones, de unas características especiales, entonces debo asegurarme con las instrucciones que vienen dentro de la misma caja donde viene el lavamanos. Aquí vemos que este señor va a instalar un sanitario con una brida. Más adelante vamos a hablar de la importancia de esta brida. Pero esta brida de alguna forma nos ayuda a ganarnos unos centímetros si es que quedamos muy desfasados de la pared hacia acá. ¿Y qué es lo que hace que los aparatos sanitarios queden muy bien instalados? Pues que los desagües los dejamos a las medidas que nos recomienda, bien sea el fabricante del aparato o bien sea las recomendaciones que nos trae el Código Colombiano de Fontanería. En la norma 1500 habla las distancias y las medidas a las que se debe instalar un lavamanos o un lavaplatos. Ejemplo, un lavamanos debe quedar la medida terminado por encima del lavamanos a 80 centímetros. Para poder instalar ese lavamanos de 80 centímetros, este desagüe me tuvo que haber quedado a 50. Un lavaplatos, el mesón por encima, la medida es 90 centímetros, según el Código Colombiano de Fontanería. Entonces, el desagüe me debe quedar a 60 centímetros. Y lo que les decía ahorita, la distancia entre una pared y el centro del desagüe de un sanitario debe ser 30.5 o seguir las recomendaciones del fabricante de ese aparato. No se pueden dejar los puntos sanitarios a cualquier medida, porque cuando se va a instalar los aparatos, pues no casan con los puntos y es posible que el sanitario quede retirado de la pared. Es posible que un lavamanos quede muy alto, que no se puede casi ni bañar en las manos un niño, o lo contrario, puede que quede muy bajito. Entonces, para todo esto existen unas medidas y lo que nos ayuda a que esas medidas y esos aparatos nos queden bien montados es que respete las medidas de los desagües en el momento de estar haciendo la instalación. Esta es de la brida de la que les estaba hablando. Digamos que hoy en día la forma más técnica de instalar un sanitario es instalarlo con brida. Pues esa brida, como dice aquí en las características y ventajas, dice que da una hermeticidad, o sea, evita una fuga tanto como de agua como de malos olores. Ayuda a corregir desfasamientos. Quiere decir eso que si mi desagüe no me quedó a 30.5, como les decía anteriormente, sino me quedó a 28 centímetros o a 32, con esta brida me puedo ganar ese desfasamiento que tuve. Ella va fija al piso, entonces no es necesario utilizar el cemento, el mortero, la silicona, lo que se pegaba muchas veces muchas personas a esos sanitarios. Entonces, la brida es, digamos, la forma más técnica que por ahora existe a la hora de montar un sanitario. Pues yo quiero darle las gracias a todos por participar. No olvide que tenemos un stand en Patco Wavin aquí en la feria. Los esperamos. Muy buen día para todos. Muchas gracias. Hey, ¿vieron que ahora Pavco, referente en la construcción en América Latina, está conectándose con Wavin, empresa global especializada en innovaciones para obras? Están conectando experiencia local con soluciones internacionales. Tu ingenio con innovaciones de afuera.
La confianza de quien te conoce con soluciones más sustentables. Pavco Wavin, conectando lo mejor del mundo con tu vida.